Estamos en comunicación con el fiscal penal de la Unidad Especializada Anticorrupción, el doctor Rodrigo Estigarribia. Buen día, doctor. Sí, Buen día para Carlos, para Marcos, ¿cómo están? doctor, Bien. gracias por atendernos. Te molestamos de nuevo por esa publicación, no sé si leíste ya del diario ABC de esta mañana. No. Estuve Mm, mirando, pero no leía a profundidad. A profundidad. Bueno, ahí habla de que hay muchos más desembolsos a nombre de esta fundación presidida por el señor Tadeo Álvarez. Sí, Más de 9.000 millones de guaraníes se desembolsó a esa ONG. Y no es solamente estos últimos 5.105 millones, según la Secretaría Anticorrupción y la SED, sino son ya, o sea, muchísima plata. En total ya serían más de 14.000 millones de guaraníes, doctor. Y ahí ya estaríamos, sería lo mismo, ¿verdad? Pero no estaríamos ante un monto ya mucho más elevado y ya llama la atención como dice la publicación, ya podemos llamarle a una ONG mimada por la gobernación de Central. sí, esa información es fácilmente corroborable con los extractos de cuentas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que, como siempre digo, yo soy de la postura de separar los tantos. Sí. ¿Verdad? Por un lado tenemos la denuncia que tiene que ver con una ley especial que es de los fondos del COVID para la reactivación económica, y si es que existe otras transferencias en caso de otro tipo de licitaciones o también ayudas sociales, ¿verdad? Debería verse en caso de que exista algún elemento, ¿verdad? Que tenga relevancia penal, también realizar la investigación respectiva. Mm. Pero por de pronto, sí, la afirmación o el dato concreto es que existiría ese monto de transferencia en total, pero hay que ver si es que existe alguna relevancia penal en esas transferencias, ¿verdad? Porque el solo hecho de que existan transferencias, si bien ya es un indicio, ¿verdad?, de que existe una relación entre la gobernación y la fundación, habría que determinar la punibilidad eventualmente. No, Pero tendría que ser objeto de una arista más dentro de la investigación. claro, eso es lo que quería consultarse. ¿Eso sería objeto de una investigación, por ejemplo? O sea, Sí, se incluiría también dentro de la investigación, porque si yo tengo una denuncia de que la empresa de Marcos siempre fue contratada aprovechando el tema de la pandemia y después haciendo una revisión, encuentro que no solamente en época de pandemia o en estos últimos 6 o 7 meses, sino también anteriores se le concedió. Lógicamente, como investigador me va a llamar la atención y voy a decir, bueno, voy a revisar también porque acá ya estoy encontrando irregularidades, como se dice en guaraní. O sea, oye, pues coma la cabichu iraiture y ahí ya hay que tocar y hay que investigar, ¿verdad? sí, obviamente que voy a estar fijándome, es un indicio, y si eventualmente se encuentra algún tipo de irregularidad, yo creo, Mm, por la experiencia que tengo, que se tendría que abrir una causa en relación a esos fondos mm, o la utilización de ese dinero, ujú. puesto que en la experiencia que tengo, te reitero, al mezclar todos los tantos se dificulta bastante la investigación. Inclusive puede ser que tenga la misma unidad, pero debería analizarse dentro del contexto de otra causa. A los efectos nada más de organizar la investigación es una cuestión estratégica, ¿verdad? Porque si es que llevas varias circunstancias fácticas que son diferentes una de otra, porque obviamente son diferentes ejecuciones, podrías tener una dificultad al momento eventual de que exista un juicio oral, ¿verdad? Porque las pruebas se te amplían. O sea que Ujú. es una cuestión de organización, pero obviamente sí tenés la razón. Siempre que exista un indicio de que podría haber un hecho punible, se tendría que investigar. No importa quién investigue, ¿verdad? Puede ser la Mm. misma unidad o otra unidad, pero dentro del marco de otra causa. Puesto que sería interesante la relevancia penal, puesto que ustedes, no sé, Marcos y Carlos recibieron 10.000 millones del Estado para hacer publicidad, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Dividido en 10. Y en una del dinero recibido,
hubo una factura adulterada, pongamos. ¿Verdad? Así O sea mismo. y sin embargo, ustedes los 9.000 millones hicieron bien. Y abrir una auditoría por esos 9.000 millones, no sé si es que, ¿cómo le caería a usted? Me está siguiendo. O sea, que Sí, una sí, sí. investigación penal. Sí, Por eso, atentísimo, porque vos sabés que el monto que diste, 10 mil millones, acá nos estamos mirando con Sí, Marcos. ojalá venga, ¿verdad? Esa publicidad. No, claro, claro, lo que pasa es que, como dice el doctor, una transferencia por transferencia pues no indica ningún tipo Pero penal. Se categórico. puede transferir. Ahora bien, la contraprestación dada por la ONG, si esa ONG se comprometió a hacer, no sé, 5 bancos y hizo los 5 bancos, si la transferencia del dinero que hace la gobernación se tiene que hacer una vez concluida la obra y la obra no existen, ahí tiene relevancia jurídica, ¿verdad? Jurídica claro. penal. Como yo siempre le digo a ustedes, con los que converso amenamente, el palo del derecho penal tiene que meterse cuando hay un indicio concreto de que puede ser penalmente relevante, te voy a decir, ¿verdad? Porque el ministerio, lo que pasa es que existe una confusión en cuanto a la función del Ministerio Público. Mm, El Ministerio Público, yo voy a sostener esto siempre, Carlos y Marcos, sí, quiero que sepan, el Ministerio Público no es auditor de la gestión de una empresa o del Estado. Para eso está el organismo competente que es la Contraloría. sí, señor. Justamente ellos por ley tienen que investigar, o qué sé yo, anticorrupción, Contraloría, la SED, y ellos si encuentran dentro de sus funciones algún elemento que tenga relevancia penal, comunicar al Ministerio Público. Porque si no, es muy peligroso que se abra las puertas de que el Ministerio Público, no sé, Marco y Carlos recibieron 10.000 millones de guaraníes del Estado y ellos tienen fama de, qué sé yo, X, y la Fiscalía te abra una investigación por ese dato. Es muy peligroso usar el aparato penal para la persecución de informaciones que no tengan relevancia en principio penal. Por eso Claro. hay que separar siempre los tantos, ¿verdad? Pero sí, Cl- obviamente que si en que encuentro algo, o la Contraloría encuentra algo, tiene que informar, ¿verdad? Y yo no Claro. es que esté deslindando responsabilidades, sino que estoy diciendo solamente lo que está en la ley. Cada uno tiene una función específica y el Ministerio Público no es contralor ni tampoco es perito para corroborar si se cumplieron o no. Pero Claro, sí, pero si hay un ahí, indicio, sí. claro, pero ahí es muy importante también recordarle a la gente que sí, también hay, la ley le obliga, incluso, o sea, tiene esa atribución de investigar de oficio cuando surgen elementos relevantes. O sea, si de repente, a ver un poco, como en tema de las declaraciones juradas, las publicaciones en sí no pueden ser objetos de una investigación ya de parte del Ministerio Público, pero sí cuando hay una serie de publicaciones con respecto al patrimonio de Marcos y Carlos, que son funcionarios públicos y que muestran o dan evidencia de que tienen un salario de 8 millones de guaraníes y se compraron un departamento de 450 millones de guaraníes. Entonces, eso ya es un indicio para mí suficiente para que el Ministerio Público actúe de oficio y no esperar un examen de correspondencia de la Contraloría General de la República, por ejemplo. Porque Marcos, como funcionario público, tiene que explicar cómo gana 6 millones de guaraníes y tiene un departamento de 450 millones y una camioneta de $50.000. O sea, Sí, me está agregando cada vez más datos, ¿verdad? Pero sí, pero hay que tener bien. mm, Sí, obviamente si hay un indicio serio, porque qué sé yo, Marcos gana 8 millones siendo funcionario. mm, Sale una publicación de PS, mm, que en realidad no creo que saque este tipo de publicaciones, dice, Marcos tiene una propiedad que cuesta, no sé, $100.000. mm. Y tiene que ser investigado por enriquecimiento, pero había sido que Marcos recibió eso de sus abuelos, una herencia. ¿Me estás entendiendo? Sí, categórico. Es muy relativo y ahí ya Marcos ya está siendo investigado penalmente. Por eso que el cruzamiento previo de la autoridad administrativa es fundamental para abrir una causa penal en contra de una persona. Obviamente que si es que es muy visible, ¿verdad? Que él mismo se fue a comprar y se sacó foto en el Facebook que compró una camioneta de 50.000, ya acabarían los hechos, pues Así te dicen mismo que es. cambiaste, Sí. ¿verdad? Pero hay varias circunstancias, qué sé yo, acá por ejemplo a fiscales dicen gana, no sé, 12 millones y tiene un auto, un Toyota del 2002 Mm. y no por eso la voy a investigar. No, categórico.
pero se saca como si fuese que hay enriquecimiento, o sea, que se pone en juicio que podría haber un enriquecimiento, ¿entendés? Pone en duda tu patrimonio. Claro, pone en duda. Por eso hay que ser cuidadosos con las publicaciones. Pero si hay que investigar. Eso sin ninguna duda coincido con usted en esa apreciación. Bueno, y volviendo a lo de Central, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el equipo de fiscales? Vos estás con Francisco Cabrera, ¿y quién es el otro fiscal? Francisco Cabrera y Luis Said. Ahora justamente salimos a una reunión y planeamos unas cuantas diligencias a los efectos de corroborar las informaciones, ¿verdad? Pero está la del encaminado. líder del Ministerio Público está, ¿verdad? Sí. Sí. Y Yargel No. el que atiende más Rodrigo, pues, es más Rodrigo es el que es afable. más abierto. Más político. Más político. No. Político luego parece que era. Pero No, Los otros Luis son Said- Francisco, luego de Mañajo Vares de Monduivo. No pero habla Luis loca. ahí también por ahora habla también. Habla más, pero tiene sus vueltas. No. Le tengo que Yo le escribir conozco a al Luis hace pero añares. pero Desde es, que es éramos considerado muy funcionarios recto, muy allá, correcto. y cuando muy- éramos funcionarios en el 5.º piso del Poder Judicial no hay de la simpático de Fiscalía. hoy nunca, ya. Nunca nadie. Pero eso no necesita tampoco ser No, pues simpático. nadie lo quiere, que un fiscal simpático, un fiscal valiente y trabajador, lo que necesitamos siempre, ¿verdad? Esa valentía tiene que ser a favor o en contra siempre, ¿no? No, y claro, es importante que sea positiva la valentía, ni es valiente para agarrar coima y eso, ¿verdad? Doctor, decime un poco, ¿y se puede saber qué dispusieron o qué medidas van a tomar, o más tarde podemos ponernos en contacto contigo para poder... La verdad que estamos en una línea investigativa ahora que por prudencia no quisiera mencionar, obviamente que tengo también una prohibición, pero estamos encaminados, estamos realizando las diligencias. Y reitero, todas las afirmaciones realizadas por Anticorrupción yo necesariamente debo de corroborar. Si bien es una institución pública, yo tengo que tener datos objetivos. Por ejemplo, quién presentó la rendición de cuenta, dónde presentó y tener copia autenticada de las presentaciones. Porque hasta ahora, te soy sincero, hasta ahora la denuncia dice que se presentaron rendiciones de cuenta con facturas, pero el dato objetivo no me están pasando, ¿verdad? Pero tengo indicios, pero eso es fundamental para mí, ¿verdad? Determinar esas cuestiones y otras cuestiones también, pero de que se va a saber qué fue lo que pasó, sí se va. Perdón, ¿qué es lo importante de determinar qué dijiste, doctor? Perdón. ¿Dónde, cuándo y quién presentó las rendiciones de cuenta y las declaraciones juradas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién y quién? cómo? ¿O quiénes? ¿Cómo también? ¿Y eso quién te tiene que responder? Contraloría, auditoría del Ejecutivo. Yo tengo una denuncia, una afirmación en la comunicación, pero sin embargo en todo el legajo no encontré ningún cargo de cómo y dónde se presentaron. Qué sé yo, dice Marcos presentó en tal lugar, pero no tengo constancia escrita de esa afirmación. Lo que pasa es que los medios muchas veces hacen afirmaciones que yo necesariamente debo corroborar. En este caso también hay una denuncia formulada que yo debo de corroborar para tener elementos y continuar así con la investigación. Esto es algo básico, pero sí hay otras líneas ya encaminadas. Bueno, y a ver un poco, decirnos vos, por favor, en el sentido de la reunión de hoy, ¿hay una diligencia concreta o no que se pueda informar? Una objetiva, una concreta. La cuestión bancaria, que ahora estamos puliendo. Las transferencias y el seguimiento del dinero. O sea, el circuito del dinero, ¿cómo era eso? La trazabilidad. La ruta del dinero se dice. La ruta del dinero, sí, eso es importante. O sea, ¿y cómo yo puedo concretar eso en una publicación? Quiero entender bien. O sea, si yo quiero publicar, entonces fiscales estudian la trazabilidad del dinero. Exactamente. Claro, ¿y cómo sustento? Tengo que decir, estudian la trazabilidad del dinero, y para eso se fueron al banco o se fueron al baño. Entonces yo tengo que poner, estudian la trazabilidad del dinero con los pedidos de informes a los bancos. Corresponden. A los bancos, claro, a los bancos. ¿Qué bancos? Y hasta ahora tenemos el BNF. Eso se puede decir ya entonces. Hay pedido de informe. Claro. Todavía no, porque no se fue, pero ya estamos puliendo. Yo creo que en el transcurso de la mañana, en un par de horas,
Ya vamos a remitir eso y Y ponernos para en comunicación mañana con eso la yo gente del banco. puedo usar, entonces más tarde nos ponemos otra vez en No, sí, comunicación claro, contigo. sí. Pero es Ah, importante, es interesante, ¿por qué? Porque hay, pues, o sea, o si no, pues después Pero eh, se adelanta otro y se yo enoja, digo entonces, nomás, yo sé que la esto es una ciudadanía y primicia. van a, Les ¿eh? comento, esto en es una cualquier primicia. momento Carlos Alsina, su abogado de Rodrigo, este que nosotros tenemos posición antagónica con él, ¿verdad? No. No, siempre me Pero critican ustedes. yo particularmente siempre casi estoy en contra, pero en este caso, yo ayer le escuché y nos decía algo muy claro, concreto. En este caso, Nivel, ya está toda la documentación, ya no se va ni a hacer desaparecer si ya se presentaron en las instituciones. Las propias instituciones que recibieron, perdón, esta documentación nos informan a nosotros. ¿Ahora qué? ¿Qué tiene que apuntar? El banco, la trazabilidad del dinero, quién Pero retiró, hay ningún cómo se vos. gastó, cómo se presentó, quién esto, quién Claro. aquello. Entonces es interesante que Pero el apunten al caso, el banco. caso pues se presenta muy grosero. Y yo como representante de la Po- sociedad, porque la sociedad me exige que yo me ponga mi chaleco antibala, que quite mi saco, mi traje y mi corbata y me ponga un chaleco antibala. Entonces, yo tengo que analizar también esa situación y tengo que decir, pues me pongo el chaleco antibala y me voy a la gobernación. Por lo menos para marcar presencia en la gobernación. Y eso la gente va a aplaudir. Y lo estoy haciendo dentro de mi investigación. Porque ya tengo el indicio de que se modificaron, de que se cambiaron las documentaciones. Imagínate lo que es. O sea, en la Contraloría se presentó una documentación y en la Subsecretaría se presentan otras Sí, documentaciones para claro, justificar. claro, ese es el clamor ciudadano, como vos decís, ¿Y ¿verdad? Pero corresponde o no y corresponde? corresponde o digo Doctor. clamar, corresponde o Yo clamar, le, ¿por qué le no? voy a dar una idea Sí. ahora que tenemos más claro, claro imagínense, y es que yo la semana pasada, con la información preliminar que tenía, formulaba ya un tipo de requerimiento en contra de cualquier persona. Mm. Dentro de ese requerimiento no iba a estar inserta la cuestión de la ruta del dinero. ¿Me están entendiendo? O las transferencias, ya no iba a poder yo atribuir dentro de un requerimiento de estas circunstancias. Es por eso que yo siempre sostengo, hay que verificar bien todos los datos y cuando tenés los elementos, realizar el requerimiento si corresponde dentro de un mismo acto, porque ya tenés tu hoja de ruta. Y el gran error desde mi perspectiva es apurarse y calmar el clamor popular, pero dejar impune otros hechos que podrían ser más graves eventualmente. No sé si me voy a Pero, entender. No sé si me vas a responder, pero dentro de lo que hoy apuntaron y dentro de la línea investigativa, ¿hay algún tipo de allanamiento que van a hacer? No se descarta ningún tipo de diligencia. Eso es algo que, de acuerdo a lo que va surgiendo, ¿verdad? Los informes pues te traen otros datos siempre. Sí, Qué sé yo, por decir algo en caso de un informe de un banco y que se pagó en otro banco, eso te va a aparecer en la cámara compensadora, ¿verdad? Pero eso no tengo que tener primero para saber que después hay que pedir otra vez informe al otro banco. O sea que no es que yo sueno los dedos y están los informes. O sea que claro. eso es importante que ustedes, yo sé que ustedes entienden, pero que la ciudadanía también conozca ese tipo de situaciones. Yo entiendo las publicaciones, ya es demasiado claro, pero es demasiado claro para sacar una conclusión así efímera sin sustento. No, claro, Pero claro, eso hay ya- que entender bien, hay que entender bien. La publicación, el periodismo está habilitado en base bueno, a publicar alguna sospecha, pero sí el fiscal o el Ministerio Público tiene que tener los elementos concretos. Eso es sí, indiscutible, ¿verdad? Bueno, imagínate, si yo le imputo a alguien que no corresponde, también podría tener problemas, ¿verdad? Es claro, bastante... eso es categórico, pero de hecho que cuando uno ocurra un cargo público, ya es doctor, sospechoso. ¿vos usar el dibujo de investigación fiscal? Sí, uso. Sí, es una herramienta del Ministerio Público bastante interesante. Sí, y lo fundamental para el dibujo de investigación es tener claros los hechos. O sea, Sí, que Rodrigo en tal fecha hizo esto, ¿verdad? O sea, que tienen que tener los elementos para sostener. No, según publicaciones periodísticas, supuestamente fulano presentó tal declaración y le imputaba por eso. claro, ¿Me vos te estás vas entendiendo? armando el rompecabezas, que es porque una investigación, un rompecabezas, ¿verdad? Claro. Vos te vas armando de acuerdo a los datos que tenés y vas agregándole a tu dibujo de investigación fiscal, que es bastante tedioso para mucha gente, pero es una herramienta muy importante, ¿verdad? Y una cuestión de práctica nomás. Al comienzo es difícil, después ya una vez que te acostumbras te hace muy fácil
Porque cuando cerras tu caso, ya sea con una acusación o otro requerimiento, de tener todo armado. O sea que Sí. en los meses que trabajaste, de tener todo armado y es cuestión de copiar y pegar nomás. Sí. Más allá con la tecnología actualmente. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y te vamos a molestar más tarde si tenemos Gracias. Sí, cerrado el gracias por círculo con respecto a los pedidos. Sí, sin problema. Gracias, Muchas doctor. gracias, Que tengas buen una día. buena jornada, muy amable. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Rodrigo Estigarribia, Bueno, ya Harden y pausa a veces. urgente. Nos vamos a una pausa y retornamos.